Bueno, bienvenidos primero que nada a esta clase que va a estar incluida en el curso de instructor en calistenia, ¿sí? Como pueden ver, donde vamos a aprender a cómo progresar mejor en calistenia, específicamente en los estáticos. Ahora, como están viendo este video, a la par voy a iniciar un vivo en Instagram para que la gente pueda ver en vivo esta clase, pero claramente va a quedar únicamente disponible para aquellas personas que están viendo el curso de instructor en calistenia, y va a ser una clase complementaria que van a poder tener justamente para aprender a cómo planificar mucho mejor en lo que sería calistenia, específicamente en los estáticos. Así que ahora le voy a dar play al vivo en Instagram, y una vez que arranque el vivo yo voy a arrancar la clase y obviamente vamos a darle con toda esta información que nos va a servir un montón para poder mejorar nuestros entrenamientos y específicamente claramente en lo que sería las posturas estáticas como el front lever, la plancha y demás. Así que le damos inicio al vivo. Tengo dos celulares, uno lo uso para grabar y el otro para el vivo en Instagram. Bienvenidos a esta clase. Hoy les traigo un vivo muy especial donde les voy a enseñar a cómo progresar mejor en calistenia, específicamente para lo que es estáticos, ¿sí? Que son figuras dentro de esta disciplina, como por ejemplo la plancha, el front lever, el back lever y todas aquellas figuras que debamos mantener justamente nuestra posición con un aguante isométrico. Ahora vamos a ir viendo bien cómo podemos progresar y les voy a dar literalmente una información increíble porque les voy a enseñar a cómo planificarse correctamente para poder conseguir estos estáticos en la calistenia desde un nivel inicial hasta incluso intermedio, hasta incluso avanzado, porque esta metodología de entrenamiento se puede aplicar a lo que sea respecto a lo que es el nivel, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquito sobre mentalidad, sobre cómo realmente no frustrarse en ese camino a conseguir los estáticos en la calistenia. Por lo tanto, acá tenemos un cómo. Cómo es el método que vamos a utilizar, pero claramente ese método que yo les voy a enseñar hoy es lo que a mí me sirvió. Dentro de la calistenia cada cuerpo es diferente, ¿sí? Cada persona es diferente, pero sí sabemos que hay determinados patrones de movimiento que se entrenan de forma específica para poder conseguirse. Si yo quiero conseguir, por ejemplo, un front lever, tengo que entrenar el front lever. Si yo quiero una plancha, tengo que entrenar la plancha. Ahora, el método que voy a utilizar, voy a darles ese mismo en base a lo que yo utilicé. Durante muchos años, que yo soy atleta de calistenia, hace ya más de 6 años aproximadamente, utilicé un montón de métodos. Constantemente busqué información, pero sobre todo la apliqué, lo que me dio mucha experiencia. Porque acá lo que importa en la calistenia y en la vida es la experiencia. Porque si vos podés tener 5, 6, 20 millones de métodos para conseguir algo, pero nunca lo aplicás, no vas a poder experimentar ese conocimiento y no vas a tener esa sabiduría de haber transitado justamente a nivel físico lo que se siente experimentar ese método, ya sea de entrenamiento, ya sea de emprendimiento, ya sea de lo que fuese, ¿sí? A nivel mental, a nivel físico. Entonces es muy importante que el método que yo les voy a dar ahora, que es justamente cómo planificarse correctamente para conseguir grandes resultados en calistenia, sobre todo en los estáticos, va a ser el método que yo utilicé, pero es uno de todos los que utilicé, que son un montón, pero es el que a mí me dio resultados de una forma muy eficiente. Y les voy a enseñar cómo ir modificando ese método de entrenamiento, esa planificación, por así decirlo, en base a cada nivel. Porque algo que tienen que entender, y no te lo dicen en todos lados, son muy pocos los instructores o coaches que te dicen esto, que para mí es fundamental porque son muy pocos los coaches que realmente llegan a un nivel muy alto, a nivel mental y a nivel físico, dentro de la calistenia por lo menos, que no han transitado esto, y tienen que entender que ese método de entrenamiento va cambiando mucho acorde al nivel que vos vayas ganando y vayas avanzando. Un principiante no entrena igual los estáticos que un intermedio, y un intermedio no entrena igual que un avanzado, y un avanzado no entrena igual que un elite. Porque en base al nivel donde nosotros estemos dentro de la calistenia, la metodología de entrenamiento que utilicemos, el enfoque que le vamos a dar a los ejercicios, el volumen, la intensidad, que todo eso ahora lo vamos a ver, va a ir variando mucho en base a la resistencia que gane, en base a la fuerza máxima y submáxima que vaya ganando, en base a la cantidad de conexiones neuromusculares que vaya reclutando en un ejercicio, y por lo tanto como consecuencia vaya utilizando progresiones más difíciles, con una mejor postura, o que me cueste más, o que las pueda aguantar más. Todo eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Algo que tenemos que entender es que si yo quiero mejorar en calistenia, es fundamental que comprendamos los tipos de ejercicios que hay dentro de esta disciplina. Claramente vamos a tener dos ejercicios fundamentales que los vamos a definir por los tipos de contracciones musculares, ¿sí? Vamos a tener ejercicios que son isométricos,
y ejercicios donde se den contracciones concéntricas y excéntricas, ¿sí? Que son dinámicos. Vamos a ponerle dinámicos. Y ojo, yo no me refiero a dinámicos con freestyle, con movimientos de freestyle. Yo me refiero a dinámicos donde hay contracciones musculares concéntricas y excéntricas. La concéntrica, que esto vamos a saltearlo, pero lo voy a explicar rápido, es simplemente cuando la musculatura se acorta para poder modificar la longitud entre una articulación y la otra. Por ejemplo, yo hago un curl de bíceps, acá lo que estoy haciendo es una flexión de codo, gracias a que mi bíceps pueda hacer una contracción concéntrica y acortar la longitud entre la articulación de mi muñeca y de mi hombro, ¿sí? Por eso se aproxima, gracias a que puedo contraer las fibras musculares que componen el bíceps. Y después, cuando alejo, es decir, extiendo esa distancia, estoy haciendo una contracción excéntrica. Y lo vamos a llamar movimientos dinámicos, ¿sí? Y después tenemos movimientos isométricos. Vamos a ponerle acá, mob, para que se entienda que no son freestyle, ¿sí? O ejercicios. Entonces, nosotros tenemos estas dos partes, ¿no? Esto es fundamental que lo podamos comprender. Si yo quiero, por ejemplo, mejorar mis ejercicios isométricos, ¿qué tengo que hacer? Supongamos que yo quiero ganar más segundos de plancha, de front lever, de back lever, de vertical. Claramente lo que yo tengo que estimular es por un lado la parte isométrica, pero por el otro también me va a servir mucho empezar a estimular los movimientos dinámicos. ¿Por qué? Porque los movimientos dinámicos me van a servir mucho para reforzar y ganar fuerza específica en la musculatura que se va a involucrar en los movimientos isométricos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero aguantar, supongamos que esto es una plancha, ¿sí? Vamos a ponerle que es una full plancha. Los que están viendo esto y no sepan que es una full plancha o no sepan nada de lo que estoy hablando, esta clase va a estar incluida en el curso de instructor en calistenia que yo estoy dando. Como bien, ese curso ya lo lancé hace como 3-4 meses, si no es un poquito más, y yo siempre estoy constantemente enfocado en modificar y mejorar lo que brindo a las personas que confían en mis conocimientos. Por lo tanto, si vos hoy en día querés adquirir este curso de instructor en calistenia, vas a tener sumada esta clase de cómo mejorar en estáticos, que es una clase totalmente teórica. Después tenés un montón de clases, son más de 14 módulos, con más de 15 horas de contenido que te van a ayudar a poder progresar en calistenia, no importa tu nivel, ¿sí? Y también te van a enseñar a comer, a lo que es la mentalidad, el desarrollo personal, a emprender, incluso a crear tu marca personal, a poder dar clases de calistenia. Literalmente es una formación increíble, son más de 15 horas de contenido y ahora vamos a tener incluso otra clase más que seguramente dure 40 minutos, una hora, lo que tenga que durar no importa. Yo al fin y al cabo siempre trato de darles el mayor valor posible, sea media hora, una hora y media, no importa, le voy a dar el mayor valor posible. Así que si hoy en día, después de esta clase, te interesa adquirir el curso de instructor en calistenia, me envías un mensaje directo y ya vas a tener sumado incluso esta clase a las más 15 horas de contenido que tenés en ese curso. Además de ser el único curso de instructor en calistenia dado por una persona con resultados masivos, no solamente en lo que es atleta de calistenia, sino también como coach, que ha cambiado cientos de vidas. Es decir, me estoy describiendo a mí, ¿no? Y encima, además de eso, vas a entrar a una comunidad, ¿sí? Donde está lleno de instructores que ya han completado el curso o lo están realizando, lo están cursando y están preguntando todas las dudas que tengan, están hablando sobre resultados, sobre cómo dar las clases, si algún consejo, si es una comunidad increíble de personas que quieren ganar, se quieren sumar a lo que es justamente ser su mejor versión para darse a otras personas, específicamente dentro de lo que es la calistenia y entrenamiento con el peso corporal. Si bien vos te dedicas a otra disciplina, también te va a servir mucho el curso, porque claramente la calistenia se puede amoldar a cualquier otro tipo de disciplina. Entonces, bien, si nosotros, por ejemplo, queremos conseguir la full planche, que es un movimiento isométrico, ¿qué quiere decir isométrico? Que las fibras musculares no se acortan ni se alargan, se van a contraer, sí, obviamente, pero mantienen su longitud, mantienen su distancia. Por ejemplo, si yo hago una full planche, estoy aguantando la plancha, pero mis fibras musculares se están contrayendo sin acortarse o extenderse, se mantienen en una sola posición. Si yo, por ejemplo, hago un curl de bíceps, ¿sí? Acá tengo una mancuerna. Si yo hago un curl de bíceps, acá cuando muevo la mancuerna hacia arriba, esto es una contracción concéntrica. Pero si yo paro a la mitad, ¿sí? Por más que yo tenga el codo flexionado y no esté extendido, yo acá estoy haciendo una isométrica. ¿Por qué? Porque freno el movimiento, pero mi musculatura se sigue contrayendo porque sigue en contra de una resistencia sumado a la fuerza de la gravedad, que es el peso de la mancuerna más la gravedad sobre la mancuerna. Por lo tanto, cuando yo hago una plancha, es decir, una full planche, yo tengo que ser suficientemente fuerte
para desarrollar la capacidad específica dentro de la plancha en mi musculatura involucrada para que pueda soportar el peso de mi cuerpo en esa figura específica sumado a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, tienen que entender que cuando nosotros hacemos una postura isométrica, tenemos que ser lo suficientemente fuertes para soportar nuestro peso corporal, ¿sí? Por eso en la calistenia es todo fuerza relativa, va a depender mucho de mi peso corporal, sumado a la fuerza de gravedad, ¿sí? ¿Y cómo yo puedo aumentar mis segundos isométricos de una progresión dentro de la plancha, de front lever o cualquier otro tipo de estático? Arrancando por movimientos dinámicos, es decir, con concéntricas y excéntricas. Vamos a ponerlo acá porque si no creen que es freestyle seguramente. Concéntricas y excéntricas. Perfecto. Concéntricas y excéntricas. ¿Por qué? Claramente un principiante, acá ya estoy describiendo cómo entrenar estáticos para un principiante, sí, a nivel teórico. Si un principiante no puede aguantar una TUC, que la TUC es la full plancha, la plancha, pero todo agrupado, ¿sí? Que es la primera progresión donde uno ya empieza a elevar las piernas del suelo. Si no puede aguantar ni 3 segundos de TUC, no va a poder entrenar específicamente lo isométrico, ¿sí? Sino más que con una limb planche, que es como una plancha pero con los pies apoyados. Pero yo haciendo series de limb planche no voy a sacar una TUC. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no es suficiente estímulo, no es el suficiente refuerzo para que yo pueda después elevar las piernas del suelo y soportar mi peso corporal sumado de la gravedad. Entonces, lo que vamos a buscar es trabajar movimientos dinámicos, es decir, donde se generen contracciones concéntricas y excéntricas para fortalecer la musculatura involucrada dentro de lo que es la plancha. En este caso, de forma principal va a ser el hombro, el bíceps y los serratos, y bueno, los trapecios claramente, que me permitan ganar cierta fuerza suficiente para que después yo pueda adaptar esa fuerza específica al patrón de movimiento isométrico, ¿sí? Suponete, si yo quiero hacer acá una full planche, vamos a llevarlo a los principiantes, ¿no? Yo quiero hacer una TUC, ¿sí? Una TUC planche. Claramente que si yo soy muy principiante, mi única opción para trabajar lo isométrico va a ser una limb planche, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Vamos así. La progresión que yo puedo utilizar para poder mejorar lo isométrico va a ser la limb. ¿Se entiende? Pero esto no va a ser suficiente estímulo para poder sacar una TUC. Por lo tanto, vamos a utilizar patrones de movimiento con concéntricas y excéntricas que refuercen esa musculatura. ¿Con qué? Con ejercicios específicos de la limb planche. Porque yo una limb planche no solamente puedo hacer una postura isométrica, puedo hacer flexiones en limb planche, pike limb, ¿sí? Que si no conoces ninguno de estos ejercicios y querés aprender mucho más, te recomiendo hacer mi curso de instructor en calistenia. Para eso envía un mensaje privado, un mensaje directo, yo te voy a responder, te voy a asesorar con todo lo que te pueda ayudar este curso y cuando lo hagas vas a comprender mucho mejor. Y supongo que la gente que ya está viendo y tiene mucha experiencia en esto, ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces, tenemos lo que es la limb planche. Lo que vamos a buscar es hacer ejercicios de concéntricas y excéntricas para fortalecer esa musculatura involucrada dentro de la progresión de la limb planche, ¿sí? Para indirectamente fortalecer lo que es la TUC planche. Podemos hacer, por ejemplo, pseudo push-up. Podemos hacer, por ejemplo, pike limb. Y demás, ¿no? Tenemos estos, vamos a poner estos dos que son principales. Tampoco les voy a decir todo ese video porque si no dura mucho. Entonces, cuando yo hago pseudo push-up, estoy trabajando en el patrón de la plancha y fortaleciendo la musculatura que se involucra en ese patrón específico. Acá lo que estoy trabajando es la fuerza dinámica, ¿sí? Con flexión de codo. Es decir, que mi musculatura se contrae en una excéntrica y una concéntrica con una flexión de codo, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer una pike limb, estoy trabajando específicamente la fuerza dinámica, pero asociado a lo que es el trabajo de palanca. ¿Por qué? Porque mi codo nunca se flexiona. Siempre estoy en palanca, ¿sí? Porque voy a estar en una limb planche inclinado, con los codos extendidos, ¿sí? Y cuando suba una pike, ¿sí? Que sería como un press de plancha, la primera progresión del press de plancha, la extensión de los codos se mantiene. Pero estoy modificando la longitud de movimiento, ¿sí? Por lo tanto, estoy haciendo una contracción concéntrica y una excéntrica, ¿sí? No es solamente isométrico. Ahora, tienen que entender que siempre los movimientos dinámicos van a partir de un movimiento isométrico. Por ejemplo, si yo quiero hacer una flexión de brazo o una dominada para cambiar algo de lo que es tracción, ¿sí? Si yo estoy colgado de la barra, el simple hecho de estar colgado en la barra ya es algo isométrico.
porque mi musculatura se tiene que contraer, sobre todo también la musculatura de core para estabilizarme y no balancearme, la musculatura de todo lo que son los trapecios para hacer la rotación escapular, los dorsales, todo eso es una parte isométrica. Cuando yo subo, hago la concéntrica, si yo freno arriba es isométrico también, por lo tanto todo un movimiento va a nacer de una contracción isométrica, por lo menos en calistenia, ¿sí? Entonces, si yo sé que no puedo hacer la tuck y solamente puedo hacer una lean planche, voy a aprovechar de hacer la lean planche, pero antes de hacer la lean planche, que ya sé que puedo hacer, suponete 10 segundos, voy a trabajar la fuerza dinámica partiendo de esa lean planche, haciendo pseudo push-up, playa lean o cualquier otro tipo de ejercicio que fortalezca la musculatura que se va a involucrar después en una tuck planche. Cuando yo pueda hacer por lo menos esto es un ejemplo, varía mucho, no es que es así específicamente, yo puedo hacer 10 pseudo push-up y 10 playa lean y tengo 20 pseudo lean, ya estoy en cierto caso preparado para una tuck. Obviamente, siempre teniendo en cuenta que esta persona ya tiene una buena base de básicos, dominadas, fondos, flexiones y todas las variantes de la misma, que eso también va a seguir fortaleciendo la musculatura involucrada para poder justamente aguantar una tuck planche, principalmente sin lesionarme y segundo, sabiendo que estoy favoreciendo una buena sobrecarga progresiva, ¿sí? Ahora, acá lo que les dije es el método de cómo conseguir una primera progresión en cualquier tipo de estático, ¿sí? Si nosotros queremos fortalecer después, supóngase esto ya para más intermedio, ¿no? Pero vamos bien a lo que es principiante. Si yo quiero sacar una tuck, el objetivo es la tuck, ¿sí? Lo que voy a buscar es justamente mejorar antes la lean, ¿sí? Esto es específicamente para plancha. Después lo pueden asociar también a lo que es front lever, obviamente. Voy a mejorar una lean planche para poder mejorar la tuck. Lo que tengo que mejorar de la lean planche es claramente los patrones de movimiento. A ver, esperen que se me queda sin tinta el fibrón, voy a agarrar el otro. Lo que yo tengo que mejorar son los patrones de movimiento en lean planche, ¿sí? Es decir, lo que dijimos antes, la pseudo puya, la spike lean, ¿sí? Que es la palanca y la fuerza dinámica con extensión, con flexión de codo. Entonces, indirectamente esto va a fortalecer mi musculatura involucrada y va a hacer que yo gane más segundos de lean planche y me va a permitir ganar la tuck. Ahora bien, si yo de la tuck quiero pasar a una straddle, que es la plancha pero con las piernas abiertas, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, es muy simple, ¿sí? Tengo que dominar los patrones de movimiento. Ahora bien, ¿qué son los patrones de movimiento? Por ejemplo acá van a ser, como bien dijimos, pseudo push-up, pike lean, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los principales, hay un montón de ejercicios, pero el principal va a ser justamente la pseudo push-up porque son las flexiones en plancha, desde lean planche, y pike lean son los presses de plancha. Ustedes siempre tienen que entender algo, si yo quiero mejorar en plancha o en front lever, o en cualquier tipo de estático, por lo menos principalmente lo que es plancha y front lever, yo tengo que asegurarme siempre entrenar específicamente 3 factores fundamentales, que va a ser, primero que nada, la isometría del movimiento, porque la isometría es justamente aguantar la postura, no importa la progresión, estamos hablando sobre aspectos fundamentales a entrenar dentro del mismo estático. La isometría por un lado, después la palanca por el otro, que es la fuerza dinámica, pero manteniendo la extensión de los codos, y por el otro la fuerza dinámica con flexión de codo, que van a ser las push-ups y lo anterior van a ser los presses, ¿sí? Eso es fundamental que lo entendamos. Por lo tanto, siempre voy a asegurarme de, antes de entrenar la fuerza dinámica, que serían las flexiones o las palancas, los presses, o las pull-ups si es en front, tengo que asegurarme de dominar la isometría. Entonces yo por lo menos tengo que tener de 10 a 20 segundos de lean planche. Después, si quiero hacerlo en tuck, asegurarme de 10 a 20 segundos de tuck. ¿Por qué? Yo lo recomiendo así, porque 10 segundos me asegura que yo estoy aguantando una correcta postura de lo que sería justamente la plancha en este caso o el front lever. Mucha gente cree que tiene la plancha o el front cuando únicamente no están aguantando la figura, sino que la están soportando, ¿sí? No es lo mismo. Hay muchos que vienen y me dicen, si ya conseguí 3 segundos de plancha. Y están acá, claro, van a la full planche y aguantan 1, 2, 3 y se van derritiendo. Eso no es tener plancha, eso es soportarla. Tener es aguantarla por lo menos
5 segundos en adelante sin perder ningún aspecto técnico, sin perder postura, ¿sí? Sin tener que desbalancear, ¿sí? O descompensar la figura y que el trabajo muscular no esté en su correcta activación y que a largo plazo me termine trayendo lesiones y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo una plancha y la aguanto 3 segundos derritiéndome, ¿está mal? No, porque ese volumen sucio me va a permitir a futuro ganar justamente más cantidad de tiempo bajo tensión, que me va a permitir poco a poco ir limpiando esa postura. Pero tienen que entender que no es tener la plancha, no la estoy dominando todavía, ¿sí? Entonces, si yo después, supóngase que gané 20 segundos de lean planche, puedo hacer la pseudo push, la spaya lean, y ya no me cuestan, voy a empezar a buscar mis primeros 3 segundos de tuck planche, ¿sí? O de tuck de front lever. Acá lo pueden ver como pica de front, ¿sí? Como la progresión principal de front lever, ¿sí? Entonces, cuando yo consigo la tuck, voy a buscar hacer mis primeros 3 segundos de tuck con una buena postura. A partir de ahí, sigo quemando la tuck y voy a seguir fortaleciendo con la lean planche y sus patrones de movimiento para seguir ganando fuerza específica. Una serie de ejemplos. Si yo recién estoy consiguiendo la tuck planche, ¿sí? Lo que vamos a buscar es aguantar la tuck lo máximo que pueda. Cuando ya me caiga o pierda postura o siento que no estoy haciendo correctamente la técnica del ejercicio, que es lo más importante en este caso, sobre todo en un principiante, lo que hago es, apenas termino la tuck, voy enseguida y quemo 10 pseudo push-up. Cuando no doy más, voy y aguanto 10 segundos de lean planche. Estamos aplicando lo que es series de regresiones, vamos bajando la progresión, pero aumentando el volumen de estímulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que más me costó fue los primeros 3 segundos de tuck. Pero cuando ya no di más, descansé 10 segundos y apliqué algunos de estos patrones de movimiento, ¿sí? Le estoy dando toda la data de cómo pueden conseguir avanzar en calistenia respectivamente en cada progresión, es decir, en cada nivel. Lo vamos a ver hasta una full, ¿sí? Entonces, yo aguanto mi máximo, que sería como mi personal record, ¿sí? Dentro de lo que es la tuck, que son 3 segundos, suponete. Voy, aguanto los 3 segundos, vamos a anotar acá la serie. 3 segundos de tuck. Y cuando no doy más, le sumo 10 pseudo push-up. 10 pseudo push-up. Cuando termina 10 pseudo push-up, le puedo sumar, supónganse, 20 segundos de lean. Y todo con el menor tiempo de descanso posible. Y esto lo hacemos, por ejemplo, por 4, ¿sí? Con un descanso de 2 minutos. Entonces, como ven acá, yo tengo una super serie que es súper efectiva para una persona que quiere conseguir más segundos de tuck. ¿Por qué? Porque quemo lo máximo que tengo de tuck. Cuando no doy más, en vez de cortar el estímulo y hacer 4 series de 3 segundos de tuck, que no vas a llegar a ningún lado con eso, es muy poco estímulo, es muy poca exigencia e intensidad de entrenamiento, por lo menos para llegar después a una straddle, ¿sí? Acuérdense, veanlo a largo plazo. Si yo quiero conseguir una tuck, ya tengo que visualizarme cómo tengo que ir entrenando. Si para conseguir esto cuesta, imagínense para conseguir una full. Entonces tienen que entender que tienen que sufrir en cierto punto. No me refiero a sufrir con dolores y demás, sino que sea intenso el entrenamiento, ¿sí? Yo quemo mi personal record en tuck, son 3 segundos. Cuando no hay más, bajo la intensidad, pero aumento el volumen. Y le agrego un ejercicio de fuerza dinámica, ¿sí? Con un patrón de movimiento que refuerce la musculatura que se involucra en esa tuck, que van a ser las pseudo push-up. Cuando no doy más, supónganse que a la número 12 fallo, o no me salen bien, hago solamente 10 para guardarme 2 en recámara, se dice RIR 2, ¿sí? Es decir, que me guardo 2 en recámara. Lo que hago es, en vez de cortar estímulo ahí, le agrego encima más cantidad de estímulo, más tiempo de contención, que es una lean planche, 20 segundos, que va a ¿qué? A reforzar también mi pseudo push-up, indirectamente está reforzando la tuck. ¿Por qué? Porque al llegar fatigado acá, por más que 20 segundos de lean, si lo hago fresquito no me cuesta, al haber hecho todo esto me van a costar. E indirectamente va a mejorar y va a hacer que yo pueda avanzar. ¿Por qué? Porque estoy llegando después de haber hecho todo este estímulo. Y eso es excelente que lo puedan comprender. Y esto les va a dar muchas herramientas para que puedan planificarse correctamente sus entrenamientos. Vamos a hacer la tuck al fallo, ¿sí? Al fallo, 10 2 push-up, 20 segundos de lean. Y acá, si se dan cuenta, hicieron 23 segundos de tiempo bajo tensión a nivel isométrico y encima le agregaron 10 repeticiones de fuerza dinámica con concéntricas y excéntricas. Por lo tanto, esta cantidad de volumen en una sola serie, si lo hacen por 4, les va a dar una cantidad de tiempo bajo tensión, tensión mecánica y cantidad de conexiones neuromusculares asociadas a ese patrón de movimiento específico, en este caso la plancha, que indirectamente haciendo esto durante 2 semanas,
esos 3 segundos de tuck seguramente pasan a ser 5 segundos con una buena postura. Así es como se entrena estáticos, por lo menos de mi perspectiva. Acá también otra serie, esto por 4, ¿sí? Acuérdense siempre que hay que entrenar lo que es la isometría, la palanca y las push-ups o las pull-ups, ¿sí? Que sería isometría, presses, pull-ups o push-ups, depende del estático, ¿sí? Si es de tracción o de empuje. Entonces, si yo quiero seguir mejorando, tengo que estimular las dos cosas por igual, ¿sí? Y eso indirectamente va a mejorar mi isometría. Por lo tanto, si yo hago 4 series donde involucro isometría con push-ups más isometría, tengo que después hacer otras 4 series donde involucre isometría con palanca, ¿sí? Ahora bien, vamos a verlo como si esto ya fuera un nivel más intermedio, un nivel que quiere pasar de una tuck a una straddle. Es literalmente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel bastante bajo. O sea, tener una tuck o una straddle es un nivel muy principiante para mí. Por lo menos para mí tener una full es de principiante, ¿sí? Pero lo vamos a asemejar bien a lo que sería justamente el nivel de una persona que está acá en tuck y cree que una full es de avanzado. Todo va a depender de tu perspectiva y claramente del nivel que vos tengas y la experiencia de entrenamiento, obvio. Ya después una straddle se te hace como por ejemplo tirar una lean cuando vos tenías una tuck, ¿sí? Vamos a ese punto, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es que si vos ya pudiste conseguir tus primeros 10 segundos de tuck gracias al método que les acabo de explicar, vamos a aplicar algo muy similar, ¿sí? Lo que tenemos que conseguir en la tuck es hacer nuestras primeras flexiones en tuck. Acuérdense, una vez que yo domino los primeros segundos isométricos con una buena postura y una buena técnica de la progresión del estático que esté entrenando, ya sea tuck de front leg o tuck de plancha, yo tengo que, como objetivo, no pasar a una straddle. Es el error que cometen las personas. Consiguen 3 segundos de tuck y ya quieren pasar a una straddle. Consiguen 3 segundos de straddle y ya quieren pasar a una full. No es así. ¿Por qué? Porque cuando vos consigas esa straddle, no vas a salir con la mejor postura, ¿sí? Y no vas a estar totalmente reforzado para dominar los presses y las push en straddle, porque no la dominaste en tuck. Entonces, cuando yo domino mis primeros 10 segundos de tuck, ¿sí? Supóngase un ejemplo, ¿sí? Puta madre, me quedo sin tinta en el coso. Bueno, cuando yo consigo 10 segundos de tuck, mi siguiente objetivo va a ser conseguir las push-ups y los presses. Por lo menos 3 de cada patrón de movimiento, de las push y los presses. Voy a empezar a practicar mis primeras push-ups en tuck, mis primeros presses en tuck, ¿sí? No lo voy a explicar cómo conseguirlo acá en este video porque sería darle toda la data. Eso está, como les dije, en el curso de instructor en calistenia, que esta clase no va a quedar grabada para YouTube ni para nada. Va a quedar grabada únicamente para la gente que va a adquirir el curso de instructor, más las más 15 horas que tienen en esa formación que es increíble, ¿sí? Entonces, cuando yo consiga por lo menos 5 push y 5 press de straddle, indirectamente yo ya voy a estar mejorando mi isometría, porque estoy reforzando mi musculatura involucrada y generando más cantidad de conexiones neuromusculares que van a mejorar indirectamente la cantidad de tiempo que yo pueda aguantar esta progresión, porque mi musculatura involucrada ya es mucho más fuerte y es capaz de soportar mi peso corporal sumado al de la gravedad en esa intensidad que me requiere esa progresión. Tienen que entender que ¿por qué una tuck cuesta menos que una straddle o una full? Porque yo, al estar más agrupado, es decir, que mis piernas están más cerca de mi centro de gravedad, que es la cadera, va a ser menos intensidad porque menos palanca y menos inclinación tengo que ejercer para poder soportar la figura de forma lineal, horizontal, ¿sí? Paralela al suelo. Entonces, si yo quiero ganar una progresión más alta, pasar una tuck o una straddle, tengo que entender que mi musculatura tiene que ser lo suficientemente fuerte, fuerza específica acorde a ese patrón de movimiento, para poder inclinarme un poco más. ¿Por qué? Porque mis piernas se van a alejar de mi centro de gravedad justamente al extenderlas completamente e ir a una straddle planche. Y al tener que alejar las piernas, si yo quiero mantener esa figura lineal paralela al suelo, tengo que inclinarme más, porque si no, o se me eleva el culo o se me caen las piernas y no aguanto la plancha correctamente. Pero yo nunca voy a poder aguantar una progresión mayor si primero no gano fuerza específica con la progresión anterior. ¿Y cómo lo hago? Consiguiendo las push-ups y los presses de esa progresión, ¿sí? Bien, una vez que yo consiga, supóngase, 3 push-ups de tuck o 3 push-ups de tuck advance y también 3 presses, antes de empezar a trabajar la straddle, yo me tengo que asegurar de poder hacer un combo, ¿sí? ¿Qué quiere decir un combo? Así como los que ven la competencia, lo mismo, pero en la progresión que yo domine.
Es decir, un combo puede ser, por ejemplo, hacer 3 push and tuck, subir un press, bajar y aguantar 3 segundos de tuck, ¿sí? O puede ser también hacer una push-up, un press, una push-up, un press, una push-up, un press y a lo último aguantar 3 segundos. Tienen que ser ingeniosos. O sea, el que más avanza en la calistenia es el que más es creativo con las super series que va creando y va experimentando diferentes métodos de cómo combinar los ejercicios y va viendo qué le da más resultados que otra cosa, ¿sí? Porque yo les digo esto, pero es lo que yo utilicé. Tal vez no le da ciertos resultados, pero ustedes vayan buscando ese método que ustedes, primero que nada, les va a servir, segundo que lo van disfrutando. O sea, a mí me gusta entrenar así. Si bien cuando yo siempre subo contenido, entrenando, cuando entro en calor haciendo presses de vertical, con flexiones en vertical, con push-up de tuck, y hago como combos de esos ejercicios que para mí son básicos, que me entran en calor, pero eso puede ser un entrenamiento principal para una persona principiante que quiere conseguir una straddle, ¿sí? Tienen que aprender a ver, o sea, lo que pasa con las personas que no saben ver, o sea, tienen información muy valiosa enfrente suyo y no saben verlo. Es como las personas que me preguntan, ¿y el curso de calistenia me va a sumar en algo? ¿Y qué te pensás? Mirá mi nivel, mirá cómo entreno, mirá mis historias, mirá mi contenido, mirá mi forma de entrenar, mirá mi mentalidad. Ahora, después de ver eso durante 2 semanas, ¿sí? Y ves mi contenido, decime, ¿vas a creer o no que te va a servir el curso de instructor? Claramente que sí, pero la gente no sabe ver, ¿sí? Entonces yo les pido a ustedes, vean, analicen y van a entender que les va a servir, ¿sí? Acercarse a mí les va a servir, les va a sumar un montón, a nivel físico, a nivel mental, a nivel económico, porque les voy a enseñar también a crear una marca personal y vivir de esta disciplina, y obviamente a nivel espiritual, porque se van a sentir mucho mejor con ustedes mismos, por cambiar sus hábitos y por conseguir cosas que sabían que podían conseguir, pero no estaban tomando la acción masiva para poder conseguirlo, ¿sí? Entonces, bien, cuando yo logre ciertos combos, voy a indirectamente reforzar muchísimo mi musculatura involucrada, pero sobre todo también mi propiocepción y mi capacidad de dominar ese elemento específico que me van a dar mis primeros segundos de straddle indirectamente. Yo les quiero contar algo. Cuando yo conseguí mi primer straddle limpia, con una buena postura, que fue por allá en el 2019, yo siempre que la tiraba me salía caseta, y la quemaba, y tenía como 10 segundos de straddle caseta, pero no podía mejorar esa postura. Hacía bandita elástica, hacía esto, hacía lo otro, y no podía mejorarlo. Y un día dije, ya está, hasta acá con mi ego, dejo de tirar la straddle y me concentro en sacar mis primeras push-ups y presses en tuck. Pues yo tenía mucha fuerza de básicos y una straddle caseta me salía. Pero yo no tenía la suficiente conexión neuromuscular y no había dominado correctamente la tuck, porque no podía hacer bien las flexiones ni los presses de tuck, ni los presses de vertical tampoco, ni las flexiones de vertical tampoco, que son para mí ejercicios fundamentales que después me van a reforzar mucho lo que es la plancha. Entonces dije, bueno, durante 2 semanas nomás, me planifiqué una rutina donde únicamente utilicé la tuck planche. Hacía flexiones en tuck, hacía presses de tuck, fui aumentando las repeticiones y empecé a combinarlos. Hacer 3 push-ups, subir 3 presses y aguantar 3 segundos la tuck. Y eso por 4. Después hacía flexiones de tuck al fallo. Cuando no daba más, descansaba 10 segundos, quemaba la tuck al fallo. Y eso por 4. Hacía presses de vertical al fallo. Y cuando no daba más, descansaba 30 segundos, flexiones en vertical al fallo. Cuando no daba más, iba y metía 10 pie push-up y después 20 segundos de lean. Y eso por 4. Y después de 2 semanas, esa straddle, sin quemar la straddle, mejoró un montón. Y la empecé a tirar más limpia y me empezó a costar mucho menos. Y lo mismo hice para después pasar a full. Empecé a quemar los presses de straddle, las push-ups de straddle, más flexiones en vertical, más presses de vertical, las 90 degree push-up. E indirectamente mi full mejoró. ¿Por qué? Porque estoy entrenando el mismo patrón de movimiento solamente con una intensidad menor. Estoy sacando el riesgo de lesión y encima estoy comprendiendo el movimiento, que es fundamental, ¿sí? Ahí hay una persona pregunta, ¿cómo puedo hacer para sacar más front? Ven que la gente no sabe ver las cosas. Les estoy explicando toda la data, pero esta persona seguramente entró al vivo y preguntó eso, en vez de esperar 5 minutos y quedarse a ver todo lo que estoy diciendo, y ya tenía su respuesta. Pero bueno, así es como piensa la gente, ¿ven? Ese es el ejemplo de cómo no tienen que ser, ¿sí? Porque acá estoy explicando todo, y vos venís y me preguntás algo que yo estoy explicando. Entonces, quédate sentado, dejá de buscar tanta gratificación instantánea rápida, ¿sí? Información rápida, quédate sentado, invertí tu tiempo y tu energía en algo que te va a sumar y vas a ver que la respuesta va a estar acá, ¿sí? Así vive la gente, apresurada a todos, quieren todo rápido. Por eso no van a conseguir nunca este nivel o el nivel que yo tengo si siguen con esa mentalidad. Ni nada en la vida, ¿sí? Bueno, entonces, lo que tienen que entender
es que si yo quiero sacar esas trail, tengo que asegurarme de tener unos buenos segundos de tuk y mis primeros combos de tuk. Y después si yo quiero pasar una trail a una full, lo mismo, ¿sí? Y si es en front, lo mismo. Mis primeras pulas de front, mis primeros presses de front, no importa la progresión, importa dominarlo correctamente con una buena técnica y empezar a combinarlo. Y cuando yo quiera sacar mis primeros presses de full, ¿qué voy a entrenar más? Mis presses de straddle. Cuando logre hacer 4 o 5 presses de straddle, ese pre de full va a salir mucho mejor. No con la mejor postura, pero va a salir igual, porque ya el patrón de movimiento lo pude dominar, ya generé conexiones neuromusculares, tiempo bajo tensión asociado a ese patrón de movimiento específico, ¿sí? Y entonces mi pre de full va a mejorar, ¿se entiende? Porque al fin y al cabo la straddle o la tuk es el mismo movimiento, pero a una menor inclinación, por eso cuesta mucho menos. Entonces voy a aprovechar las progresiones. Lo que pasa es que la gente tiene mucho ego. Hoy en día está ese lema de que la gente te dice, si vos querés full, tenés que hacer full. No, es el peor consejo que te pueden dar. ¿Cómo si vos querés full, vas por la full? Y te salteas todas las progresiones. No tiene ningún sentido. Eso solamente te va a dar una lesión y estancamiento. Porque es como decir, si vos querés dominada, anda por las dominadas. Y una persona que no puede hacer ni 10 Australian Pull-Up, no va a poder hacer su dominada por más que intente. Las progresiones son el camino. Porque lo importante es ese proceso. Si yo quiero llegar a un nivel 10, no puedo pasar de un nivel 4 al 10. Tengo que dominar el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Es decir, las progresiones previas que van a preparar mi musculatura, mi sistema nervioso, van a reclutar conexiones neuromusculares asociadas a un movimiento, van a darle más comprensión, mi propiocepción, mi mentalidad y cómo yo vaya a afrontar todos esos pasos que tengo que dar para poder llegar a ese nivel 10 o a esa full planche o cualquier objetivo en la vida, ¿sí? Eso es fundamental que lo comprendan. Entonces, si yo me baso a todo esto, vamos directamente a lo que sería planificarme, ¿sí? Ejercicios después, además de lo que es push-up y presses, de cualquier progresión, hay un montón. Ustedes tienen que ser creativos, pero sobre todo es, porque al fin y al cabo los ejercicios van a ser los principales, los que vamos a usar. Es decir, que si yo en un combo de plancha quiero hacer push-up, presses y aguantar la plancha, ¿qué tengo que entrenar? Eso mismo, pero en progresiones anteriores. Lo que va modificando es cómo lo planifico. Y es la data que les voy a dar ahora, ¿sí? Y acá ya no importa la progresión. Esto es aplicable a cualquier progresión, ¿sí? Lo que vamos a buscar, por ejemplo, en un entrenamiento de plancha, supónganse que día 1 de entrenamiento, ¿sí? Vamos a entrenar plancha, ¿no? Día 2 vamos a darle al front. Y día 3 vamos a darle a complementos, que ahora voy a explicar bien qué es, ¿sí? Entonces, bien, tenemos día 1, día 2, día 3. Acá puedo poner un rest day o una activación. Yo nunca descanso, pero bueno, en un principiante va a ser importante, de igual forma, ¿sí? Parece best day, mejor día, rest day. Bueno, entonces, día 1 yo voy a entrenar plancha. Si yo no tengo una full plancha, ¿sí? Lo que me tengo que asegurar es cubrir todos los patrones de movimiento. Es decir, que voy a entrenar la isometría, voy a entrenar lo que es las push-ups y voy a entrenar lo que son los presses. Por un lado, ¿sí? Y después, lo que es, si yo acá hago front lever, ¿sí? Vamos a poner acá, plancha, front. Entonces, si yo acá hago front lever, me aseguro de lo mismo, ¿sí? Entrenar la isometría. Ahora vamos a hablar bien, depende de qué nivel que tengo que entrenar primero. Si las push-ups, si los presses, si la isometría, que sería pull-ups, ¿sí? De front. Y los presses. Claramente en front y en plancha. Después tenemos otras variantes. Acá tenemos, por ejemplo, la maltés, tenemos el touch, front abierto. Tenemos un montón de variantes de front lever, pero estamos hablando de un principiante. Un principiante que no tiene front no se va a poder entrenar el touch. Va a entrenar primero a conseguir ese front y después ya con los primeros segundos de front puede empezar a entrenar el touch en las progresiones previas, ¿no? A tenerlo en full. Entonces, si yo soy principiante, sí o sí me tengo que asegurar a estimular las tres cosas. Hoy en día, como yo ya tengo un nivel más avanzado, ¿sí? Como ya puedo hacer 3, 4 presses de full o push-up, aguantar más segundos en la plancha, yo lo divido. Tal vez un día de entrenamiento de plancha hago presses e isometría y al otro día hago push-up e isometría. O hago presses y maltés y después hago push-up. Y después de front, por ejemplo, también haces un día de pull-ups,
con touch y después un día de aperturas con isometría. Eso va variando mucho. Ya a medida que uno va avanzando y tiene que cubrir más patrones de movimientos, ¿sí? Que son como más elementos o variantes, los tiene que ir distribuyendo mucho más en la semana. Pero un principiante, el objetivo es conseguir su primer progresión en full de todo. Entonces, si yo, por ejemplo, ya dominé la isometría del movimiento, si ya tengo, por ejemplo, 10 segundos de tuck, 10 segundos de straddle, de full, yo me tengo que enfocar antes de entrenar la isometría el objetivo que tengas, que van a ser las push-ups y los presses. Porque si yo primero quemo la plancha, el fallo, después cuando quiera hacer un press de plancha o una push-up, voy a estar matadísimo. Y lo mismo con un front. Entonces voy a arrancar por esto y después, como remate, entreno la isometría para seguir ganando más segundos. Pero una persona que no tiene isometría, primero va a enfocarse en trabajar la mejor progresión posible, quema el fallo, y después de eso trabaja las push-ups y los presses en progresiones previas para seguir reforzando esa isometría. ¿Se entiende cómo va variando en base al nivel de dominio que yo tenga en la isometría o en los segundos, ¿sí? Entonces acá tendría que entrenar, por ejemplo, si soy muy principiante y quiero conseguir mi straddle, pero ya tengo unos 10 a 20 segundos de tuck, voy a primero trabajar las push-ups de tuck y los presses de tuck para después, obviamente, seguir quemando mi isometría de tuck. Ahora, si ya tengo mis primeros 3-4 segundos de straddle, yo voy a arrancar el entrenamiento quemando esos 3-4 segundos de straddle al fallo. Y ya a partir de ahí empiezo a trabajar lo que son las push-ups y los presses en tuck o en ranita avanzada o en tuck advance, que indirectamente van a mejorar mi isometría de straddle y también a futuro van a hacer que yo pueda conseguir mis primeros presses y push-up de straddle, ¿sí? Y lo mismo con la full y lo mismo con todo lo demás. Después, con front hace lo mismo. Si yo quiero conseguir mis primeros 5 segundos de front lever straddle, pero ya tengo mis primeros 3 segundos, quemo los 3 segundos de front lever straddle por 4 o 5 series y después hago pull-ups en tuck advance y presses en tuck advance, ¿sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, no tengo segundo de straddle, lo que voy a quemar primero son las pull-ups y los presses en tuck advance y a lo último remato con isometría de tuck advance, porque todavía no tengo mi isometría de straddle, ¿sí? Todavía no tengo que quemar esa progresión porque todavía no me sale bien. Después, en el día 3, vamos a hacer lo que es un reforzamiento, ¿sí? Ya como acá estamos estimulando más que nada todo lo que es, no solamente la musculatura esquelética, sino también el sistema nervioso, acá vamos a llegar más cansados. Y vamos a aprovechar a reforzar la musculatura involucrada en estos dos, ¿sí? Por lo menos a mí me gusta entrenar así. Hago un día de plancha, un día de front. Hoy en día hago días de mixto, pero por lo que ya le expliqué de que son más movimientos, por eso se distribuye más. Pero un principiante puede hacer esto. Día de plancha, cubrimos todos los patrones de movimiento. Día de front, cubrimos todos los patrones de movimiento. Y el tercer día metemos un reforzamiento, donde vamos a hacer básicos específicos de baja intensidad. Por ejemplo, podemos hacer para front remos en L. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, front lever risers. Podemos hacer, por ejemplo, handstand push-up. Podemos hacer pseudo push-up. Press de vertical. Press de handstand. Muscle ups. Y después básicos, dominada. Más fondos. Entonces, en este tercer día aprovechamos a reforzar la musculatura involucrada que está en estos movimientos. ¿Por qué? Porque ya nuestro sistema nervioso está muy cansado y es muy probable que no podamos aguantar bien la isometría del front o de la plancha y mucho menos hacer lo demás. Y aprovechamos este tercer día a hacer esto, a reforzar. Mantenemos un estímulo, un volumen, ¿sí? Semanal, donde aplicamos una carga, pero que la intensidad va bajando, ¿sí? Pasamos de mucha intensidad a menos intensidad. Pero el volumen sí suma, ¿sí? Esto es intensidad. Pero lo que aprovechamos acá a nivel semanal, no solamente en el día, ¿sí? Pasamos de menos volumen a más volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es mucho más intenso que hacer los básicos. Pero tengo que hacer menos cantidad de series y repeticiones, porque cuesta mucho más. Es decir, de más intensidad, del primero al tercer día bajamos la intensidad, pero subimos el volumen para mantener ese estímulo constante que me va a permitir mejorar indirectamente en todo, ¿sí? Y el cuarto día ya podemos meter un descanso de piernas. Bueno, más que pierna, vamos a poner, más que descanso vamos a poner piernas, porque si no, se hacen los boludos y ahí entrena pierna. Ponemos piernas, ¿sí? Y este es un descanso activo que me va a permitir después volver a repetir este ciclo de entrenamiento. Plancha, front, refuerzo, plancha y front. Piernas, plancha y front, refuerzo, plancha y front.
y así van a ver que van a mejorar un montón y literalmente una persona que no tiene la full la puede conseguir, pero de una forma excelente. Bien, hasta acá lo que es esta clase, ¿sí? Espero que les haya gustado, es una información muy valiosa. El que se quedó hasta el final lo felicito porque va a recibir mucho valor, o sea, ya lo recibió. Ahora el tema es aplicarlo. Aplíquenlo, denle con todo y acuérdense, la mentalidad correcta es de la persona que no está enfocada en el objetivo y no quiere las cosas rápido, ¿sí? Eso es un error. Acá se trata de qué puedo hacer hoy con el nivel donde estoy y con todos los recursos que hoy en día se me dieron como un regalo para que yo pueda avanzar. La pregunta es esa, cuando se levanten mañana y tengan toda esta información acá, van a decir, ¿qué puedo hacer hoy para ser mejor? ¿Tengo este nivel? No importa, porque no se tienen que comparar con un nivel que puedan llegar a tener en un futuro o con personas que ya lo consiguieron porque ya vienen hace mucho más tiempo que ustedes. La comparación no sirve, ¿sí? El validarse con un resultado no sirve, porque eso solamente va a traer frustración y la frustración es rendirse, ¿sí? Ustedes tienen que entender que todo es un proceso diario y lo más lindo es disfrutar ese proceso. Lo más lindo hoy en día no es tener la full planche, no es vivir de lo que te gusta. Lo más lindo es haber conseguido esa straddle porque disfrutaste el hacer la tuck. Es el haber podido ser una persona más fuerte porque en ese proceso disfrutaste tu debilidad y entender cómo esa habilidad fue modificándose para hacerte mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, todo eso es algo increíble que lo tienen que comprender. Es todo un proceso que también se involucra mucho en lo que es el desarrollo personal. Así que bueno, ya saben que si quieren más información del curso de instructor, esta clase va a estar dentro de ese curso. No va a quedar para nada más, ¿sí? Es decir, no se sube a YouTube, no la va a subir a Instagram, ¿sí? El que se quedó y lo vio, excelente. Solamente queda para el curso de instructor, más los 14 módulos con más de 15 horas de contenido que van a tener, ¿sí? Y si quieres más información de eso, escribime que te va a cambiar la vida ese curso y vas a estar en contacto conmigo a través del grupo de la comunidad donde nos estamos formando como líderes a todas las personas que quieren ser instructores certificados de calistenia. Nos vemos la próxima.